Hola, te voy a contar una historia acerca de las 4 principales órdenes mendicantes que llegaron a la Nueva España. Consumada la conquista militar, el siguiente paso fue implementar la fe católica en los nuevos territorios conquistados. Fue cuando el rey Carlos I dio protagonismo a las órdenes mendicantes, caracterizadas por realizar voto de pobreza y llevar una vida mixta, predicando la palabra y aparte vivían en comunidad, conformadas por hermanos llamados frailes y hermanas llamadas sores. Sus tareas fueron variadas y consistieron en ejercer y enseñar la doctrina católica, además de arquitectura, pintura, música, teatro, traducción de textos y aprendizaje de lenguas indígenas, tratando de implementar el estilo de vida europeo. La Orden Franciscana fue fundada en 1209 por San Francisco de Asís, conocido por sus estigmas. Su hábito es color marrón con un cordón de 3 o 5 nudos. Los 3 nudos simbolizan la pobreza, la castidad y obediencia, y los 5 nudos las llagas de Cristo. Sus principales símbolos son la letra Tau, que es símbolo de humildad, y su escudo es el brazo de Cristo con el de San Francisco con una cruz en el fondo. Llegan en 1524 en un grupo de 12, simbolizando el número de apóstoles, y se establecen principalmente en Michoacán y Puebla. El motivo de que arribaran primero fue que son una orden acostumbrada a las penurias y al trabajo duro, condiciones que encontrarían en el nuevo lugar. La Orden de Predicadores o de Santo Domingo, fundada en 1216 por Domingo de Guzmán, visten con una túnica blanca ceñida por una correa de la que pende un rosario, un escapulario que es una tira de tela que cubre el pecho y la espalda, y una capucha con una amplia capa color negro, siendo el blanco la castidad y el negro su vida de penitencia. Sus símbolos son el perro con una antorcha encendida. La antorcha representa el fuego de Cristo encendido, y ellos mismos se consideran los perros pastores de la iglesia. La estrella hace alusión al bautismo del santo, pues en ese momento apareció una estrella en su frente. La flor de lis fue símbolo de su familia, y de ahí la cruz flordelizada. El rosario es lo más representativo de esta orden, pues fue revelado y entregado a Domingo de Guzmán por la Virgen María, de aquí la gran devoción de la orden a la Virgen del Rosario. Son los segundos en llegar, lo hacen en 1526, debido a sus estudios en teología y filosofía, fueron encargados del Santo Oficio o Inquisición. Llegaron principalmente a Oaxaca y Chiapas. La Orden de Ermitaños de San Agustín, fundada en 1244 por el Papa Alejandro IV, inspirada en el doctor de la Iglesia San Agustín. Su hábito es de color negro con amplias mangas, con una correa del mismo color, cuyo extremo cuelga por delante. Sus símbolos son un corazón inflamado con fuego y atravesado por el dardo de la caridad, sobre un libro que simboliza aprender a hacer y a compartir, enseñar el amor inteligente. Fueron la tercera orden en llegar en el año de 1533 y se enfocaron en la Mixteca, Guerrero, la Huasteca Potosina y Veracruz. La Compañía de Jesús, fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola, tomando el nombre de la compañía como si fueran soldados al servicio de Dios. Surgen como parte de la Contrarreforma, no usan hábito, sino una sotana negra cerrada y ceñida por una faja. Sus símbolos son el monograma IHS, que es la palabra Jesús acompañada por una cruz y 3 clavos. Simbolizan la pasión y muerte de Jesús, enmarcado por un sol de 32 rayos simbolizando la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. Llegaron en 1572, llamando a sus construcciones colegios y no conventos, pues su fin era educar a la juventud novohispana. Estas fueron las 4 órdenes principales que arribaron a la Nueva España, dejando un gran legado en construcción, en cultura y en todos los ámbitos. También llegaron órdenes minoritarias, que atendían hospitales y escuelas, como los juaninos, los hipólitos, los carmelitas y los mercedarios, y algunas órdenes femeninas de monjas. ¿Has observado alguno de estos símbolos en tus viajes? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Si esta información te es de ayuda, y si eres de la comunidad de viajeros, suscríbete al canal o regálale un like. Hasta la próxima.